relación a las hernias. Perdón, hay un pequeño problema, pero ya lo resuelvo. Bien, ayer estábamos viendo entonces y decíamos que las hernias pueden salir en cualquier parte del abdomen, ¿verdad? En la región inguinofemoral, en la región anterior, pélvica, incluso en la región posterior pueden haber hernias. Entonces vamos a hablar ahora de la hernia inguinal y la hernia femoral. Estas son hernias que son muy frecuentes, tanto en varones como en mujeres, y de hecho vamos a ver ahorita en la incidencia que pues son muy frecuentes, quizás las principales hernias que vamos a ver a lo largo de nuestra vida. Entonces, si vemos la incidencia, vean ustedes que el 5% de la población va a sufrir en algún momento de hernias de la pared abdominal, ¿no? Esta es una incidencia realmente alta. Significa de cada 100 personas que ustedes conozcan, 5 van a tener o tienen una hernia en cualquier parte del abdomen. Fíjense, además, ustedes que el 75% de todas las hernias son inguinales y 2/3 partes de ellas son indirectas. Es decir, la mayoría de los pacientes con hernia de la pared abdominal, esas hernias se encuentran en la región inguinal y la mayoría de ellas son indirectas. Vamos a ver ahorita cuándo decimos directa y cuándo indirecta. Por otra parte, fíjense que las hernias femorales representan el 3% de todas las hernias inguinales, ¿no? Entonces, hay menos frecuencia de hernias crurales o femorales. El sexo masculino, por su parte, tiene 25 veces más riesgo de tener una hernia inguinal en relación a las mujeres, y de estas habíamos dicho que predominan las indirectas, ¿no? Con una proporción de 2-1. Son más frecuentes las indirectas que las directas. Por otra parte, hay un predominio del sexo femenino de hernias femorales y umbilicales, con una proporción 10-1 para las femorales y 2-1 para las umbilicales, respectivamente en relación a los varones. Entonces, las mujeres tienen más hernias femorales y más umbilicales. Por otra parte, fíjense que el 10% de las mujeres, pero el 50% de los hombres que tienen una hernia femoral van a tener o sufren además de una hernia inguinal, ¿no? Entonces, por esta parte estadística, vean ustedes que la mayoría de los pacientes que tienen hernias, estas se encuentran en la región inguinal. Por eso es importante conocer esa región inguinal específicamente. Si vemos este cuadro en relación a la prevalencia de la hernia inguinal por edad, vamos a ver que la prevalencia actual pues va creciendo a medida que va pasando los años, ¿no? Desde los 25 hasta más de 75 años. Fíjense cómo hay un incremento en relación al porcentaje de hernias, según la edad de unos años, de hernias inguinales. Y la prevalencia de por vida lo mismo, ¿no? Es muy semejante. Fíjense que mientras más años tenga el paciente, más es el riesgo de tener una hernia inguinal. Para que haya una hernia inguinal tiene que haber un defecto en la pared, ¿no? Habíamos dicho un defecto a nivel del orificio inguinal profundo o la pared posterior que vamos a ver ahorita. Hay algunos factores que predisponen a que haya una hernia, y estos factores sobre todo son factores que van a aumentar la presión intraabdominal. Habíamos visto ayer que la presión en el abdomen es positiva y esa presión intraabdominal hace que los órganos tiendan a salirse de la cavidad peritoneal por zonas débiles. Entonces, ¿qué cosas van a aumentar la presión intraabdominal? Van a ser la tos, porque uno al toser hace esfuerzo, utiliza músculos abdominales en la contracción y esto aumenta la presión intraabdominal. Lo mismo que patologías restrictivas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC, la obesidad. Fíjense que la obesidad de por sí tiene aumento de la presión intraabdominal.
La presión intraabdominal normalmente es entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Cuando estamos por encima de 12 milímetros se considera hipertensión intraabdominal, ¿no? Y hay un rango de seguridad entre 7 y 12 milímetros de mercurio, que es el rango en el que varía nuestra presión intraabdominal fisiológica o normal. Cuando nosotros comemos, cuando nos sentamos, hacemos algún esfuerzo, caminamos, sube y baja nuestra presión intraabdominal. Pero el paciente obeso, a la presión basal, tiene aumentado hasta 7 milímetros de mercurio por encima de la basal, esa presión que decíamos intraabdominal. Por lo tanto, el paciente obeso va a tener una presión basal de 12 milímetros de mercurio y no tiene ese margen de seguridad como nosotros. Por lo tanto, va a tener mayor tendencia a tener hipertensión intraabdominal, ¿no? Incluso ellos cuando ingieren alimentos, cuando caminan, suben algunas gradas y ya tienen hipertensión intraabdominal porque no hay ese margen de seguridad. Entonces, también esa es una predisposición para las hernias. Además, fíjense que el paciente obeso, el paciente con obesidad, hay una infiltración grasa del plano músculo aponeurótico y esa infiltración grasa en la aponeurosis sobre todo hace que sean los tejidos más lábiles, menos resistentes y se tornen más flácidos. Por lo tanto, eso sumado a la presión aumentada intraabdominal predisponen ellos a que haya más hernias, no solamente inguinales, sino también umbilicales y todas ellas que habíamos visto antes. El esfuerzo físico también predispone a que haya hernias por ese aumento de la presión, decíamos, como la maniobra de Valsalva que hacen cuando hay un estreñimiento crónico, por ejemplo, o la presión que hace el paciente para poder empezar a miccionar en el caso del prostatismo o la hiperplasia prostática. El embarazo en las mujeres hace que aumente la presión intraabdominal por el crecimiento intrauterino que ocupa un espacio y eso aumenta, decíamos, la presión intraabdominal, ¿no? Igual que en los niños, el peso al nacimiento menos de 1.500 gramos predispone también a que la pared sea muy lábil, muy débil y por lo tanto la presión aumentada predisponga a que haya una hernia. Hay un componente genético, fíjense, en antecedentes familiares de hernia que van a predisponer también a eso. Y las maniobras de Valsalva, ¿no? Además de la citis, la posición erecta mucho tiempo, trastornos congénitos del tejido conectivo, defectos en la síntesis de colágeno, etcétera. Todo ello va a llevar a que haya un aumento de la presión intraabdominal y por lo tanto haya más riesgo de tener hernias inguinales y también en otras localizaciones. Cuando hablamos de hernia inguinal, fíjense que es muy importante saber la anatomía de esta región inguinal, la anatomía de este conducto inguinal. Este conducto inguinal que se encuentra por encima de un ligamento, el ligamento inguinal o ligamento de Poupart también se llama, tiene una dirección, fíjense, de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera y tiene dos orificios para su estudio anatómico, ¿no? Un orificio externo, superficial y un orificio interno o profundo. Y a su vez tiene 4 paredes, como vamos a ver ahorita, ¿no? Para entender un poco esto, vamos a tratar de graficar cómo está ubicado ese conducto inguinal que decíamos hace un momento. Entonces, este conducto inguinal, decíamos, tiene 2 orificios, un orificio interno o profundo y un orificio externo superficial. Si vemos los reparos anatómicos, aquí estaría la espina ilíaca anterosuperior y aquí estaría la sínfisis del pubis. Hay un ligamento que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis y ese es el ligamento inguinal. Entonces, aquí fíjense que pudiera haber ya una confusión, porque alguien pudiera decirnos que si esta es la línea media, este debiera ser orificio interno y este debiera ser orificio externo, ¿no? Sin embargo, en la anatomía de esta región, a este se considera orificio interno o profundo y a este otro orificio externo. Y esto tiene que ver con la profundidad a la cual se encuentran estos 2 orificios, de manera que este orificio está en contacto con la cavidad peritoneal, por lo tanto es orificio interno, y este está en contacto o está más bien cerca a la piel del paciente, en contacto con el tejido celular subcutáneo, por lo tanto este es el orificio externo, ¿no? Entonces eso es importante de recordar. Por otra parte, habíamos dicho que hay 4 paredes en este conducto inguinal. De esas 4 paredes, esta sería la pared superior,
Esta es la pared inferior del conducto inguinal, la pared anterior estaría aquí y la pared posterior estaría por dentro. Estos elementos que forman las paredes de este conducto inguinal son elementos que forman la pared abdominal propiamente dicha, ¿no? Ayer, si ustedes recuerdan, decíamos que el abdomen está compuesto por 9 paredes, desde la piel hasta, o 9 estructuras, desde la piel hasta el peritoneo parietal. Entonces, la pared anterior de este conducto inguinal está formado por la aponeurosis de un músculo, el músculo, decíamos, más voluminoso que encontramos, que es el músculo oblicuo externo. Entonces, el oblicuo externo, si ustedes recuerdan, es un músculo que se inserta en las caras laterales de las 6 a 7 últimas costillas, se inserta en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y en el pubis. Y sus fibras, habíamos dicho, que se dirigen de arriba hacia abajo para entrelazarse con las del lado opuesto, formando esto que es la línea alba. A este nivel, fíjense que ya no hay músculo. A este nivel está solamente su aponeurosis, que le sirve como tendón de inserción al músculo oblicuo externo. A este nivel vamos a encontrar solamente esa aponeurosis, decíamos, que le sirve como tendón de inserción. Por eso, la pared anterior del conducto inguinal está formado por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Este músculo oblicuo externo, a este nivel, fíjense que emite una apertura en la aponeurosis misma, dando lugar a esto que se conoce como pilares de la aponeurosis del oblicuo externo. Este sería el pilar interno, el pilar externo, e incluso aquí hay un pilar posterior. Estos pilares dan origen al orificio inguinal superficial o externo, que se encuentra, repito, a nivel del oblicuo externo. Entonces, la pared anterior está dada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Si viéramos en otro corte, esto mismo, veríamos que la pared anterior estaría así, formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Tomando en cuenta que esto fuera la parte externa y este fuera la parte interna. Aquí estaría en la parte interna las asas de intestino, el biflón mayor, etc. ¿Ya? Bien, por otra parte, la pared inferior, esta pared, está formado por el ligamento inguinal. Ese ligamento inguinal es nada más que el borde inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Si ustedes recuerdan, este músculo oblicuo externo se inserta más bien en la inserción baja, en la cresta ilíaca, los 2 tercios anteriores, en la espina ilíaca anterosuperior y también en el pubis. El segmento entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis no tiene dónde insertarse este borde inferior, sino que queda suelto hacia la cavidad peritoneal, y al quedar suelto, esta aponeurosis misma se refleja hacia adentro, hace una reflexión posterior, y a esta parte donde, repito, no se inserta en ninguna estructura ósea, se denomina como ligamento inguinal. Si volvemos a esta misma gráfica, veríamos que esta pared inferior, como no tiene dónde insertarse, se refleja hacia atrás. Y a esta reflexión se conoce, decíamos, como ligamento inguinal. Esta parte está entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis, ¿no? El sitio suelto, si quiere. Como hace una reflexión posterior, forma entonces el piso o la pared inferior de este que es el conducto inguinal. Bien, por otra parte, fíjense que la pared superior, esta, que se denomina también el techo del conducto inguinal, está formado por el músculo o el tendón conjunto. Este tendón conjunto es un músculo que se inserta entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis. En realidad, el tendón conjunto, si ustedes recuerdan, es un grupo muscular que está formado por 2 músculos, el oblicuo interno y músculo transverso. Estos músculos, oblicuo interno y músculo transverso, si ustedes recuerdan la clase de ayer, también se insertan en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y también se insertan en el pubis. Sin embargo, la inserción de estos 2 músculos no llega a la altura del ligamento inguinal, sino termina más arriba. Por eso se denomina a estos 2
tendón conjunto, y por eso forma el techo o la pared superior de este conducto inguinal. Como tendón, en realidad, solamente vamos a encontrar en un 10 a 15% de los casos, ¿no? El resto no hay un verdadero tendón, sino simplemente es un grupo muscular. Entonces, a este nivel, estos dos músculos se unen sus fibras y eso se llama tendón conjunto. Si volvemos a esta gráfica, si ustedes recuerdan, decíamos que la pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, la pared inferior está formada por el ligamento inguinal, que es una reflexión posterior de esa misma aponeurosis, y por dentro de esto estaría así el oblicuo interno. Si ustedes recuerdan, es un músculo que está por dentro del oblicuo externo. Si quieren, esto lo podemos prolongar más arriba. Perdón. Ahí estaría el oblicuo externo. Y más adentro de estos dos músculos estaría el músculo transverso, que es un músculo que es más interno, si ustedes recuerdan. Entonces, a este nivel, aquí, ambos músculos se fusionan, se unen en sus estructuras. Y a la unión de estos dos músculos, oblicuo interno y transverso, se conoce como tendón conjunto. Y fíjense, el tendón conjunto forma la pared superior del conducto inguinal. Y finalmente, fíjense que la pared posterior de este conducto está formado por la fascia transversalis. Habíamos dicho que después de los grupos musculares, ayer, había una fascia que se llama la fascia transversalis. Si ustedes quieren, debajo de esta fascia está la grasa preperitoneal y finalmente, como última capa, está el peritoneo parietal. Entonces, repasando los elementos que forman las paredes del conducto inguinal, vamos a encontrarnos que la pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, la pared inferior por el ligamento inguinal o ligamento de Poupart, la pared superior por el tendón conjunto, que es la unión del oblicuo interno y músculo transverso, y la pared posterior está formada por la fascia transversalis, ¿no? La fascia transversalis. Esta pared posterior en realidad se divide en tres segmentos, o en tres tercios si quieren, el tercio interno, tercio medio y tercio externo. De estos tres tercios, este tercio medio es el que nos interesa porque aquí está la pared posterior del conducto inguinal y esa parte está formado solo por la fascia transversalis. Aprovechando esta gráfica así formado, ahora podemos ver un poco cuáles son las dos zonas potencialmente herniógenas, es decir, zonas por donde salen las hernias. En toda esta región descrita así anatómicamente, hay dos únicas zonas por donde salen las hernias, y esas zonas son la pared posterior del conducto inguinal, que es esta, y la otra es el orificio interno o profundo. Solo por estas dos zonas salen hernias. No hay otra zona en esta región por donde protruyan las hernias inguinales. A las hernias que salen por el orificio inguinal interno o profundo, que es esta, se denominan hernias inguinales indirectas, ¿no? Para que ustedes ubiquen, orificio interno empieza con I, por lo tanto esta es una hernia indirecta, ¿ya? Y las hernias que salen por la pared posterior del conducto inguinal se llaman hernias directas. Entonces, hernias que salen por la pared posterior son hernias directas, ¿no? Directas, la pared posterior se escribe con P, pero si le borran esta parte se convierte en D. Por lo tanto, esta es hernias directas, ¿no? Esto para que se acuerden ustedes. Ahora, hay hernias que son mixtas o hernias en pantalón, se llaman esas hernias, y se llama así cuando las hernias protruyen en el mismo paciente y en el mismo lado, tanto hernia directa e indirecta, ¿no? Cuando protruyen ambas hernias se denominan hernias mixtas, o en pantalón. Aprovechando también esta gráfica, podemos ver ahora los elementos que forman el famoso triángulo de Hesselbach. Vamos a ver con este color el músculo. Entonces, en esta parte de la sínfisis del pubis habíamos dicho que hay un músculo, este es el músculo oblicuo externo, el músculo recto anterior del abdomen, que en la parte media están unidos. Entonces, los elementos que forman el famoso triángulo de Hesselbach van a ser
el borde externo, del recto anterior del abdomen, van a ser el ligamento inguinal, por una parte, y por otra van a ser los vasos epigástricos inferiores. Esos vasos epigástricos se encuentran por debajo del ligamento inguinal, o nacen más bien por debajo del ligamento inguinal. Si ustedes recuerdan, en el espacio preperitoneal hay una arteria y una vena. Esta arteria y vena son ilíaca externa. Cuando estos vasos, la arteria y vena ilíaca externa, atraviesen el ligamento inguinal, se convierte en arteria y vena femoral. Antes que atraviesen, se denominan arteria y vena ilíaca externa. Estos vasos ilíacos externos van a emitir unas ramas, las arterias epigástricas inferiores, que van a ir hacia el ombligo, hacia la parte media. Para anastomosarse, habíamos visto ayer con la epigástrica superior, que son ramas de la torácica interna, antes llamada mamaria interna. Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo, los límites del triángulo de Hesselbach van a ser el borde externo del recto anterior del abdomen, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Si ustedes ven, así se forma el triángulo de Hesselbach. Y la teoría nos dice que las hernias que salen por dentro de este triángulo son hernias directas. Vean ustedes que dentro del triángulo está la pared posterior del conducto inguinal. Y las hernias que salen por fuera del triángulo de Hesselbach son hernias indirectas. Por lo tanto, estas son hernias indirectas, ¿no? Se cumple esa teoría con esta imagen. Estos vasos epigástricos inferiores también pudieran denominarse o también podrían ser de referencia para diferenciar hernias directas e indirectas. Y entonces diríamos, las hernias que salen por dentro los vasos epigástricos son hernias directas. Dentro, haciendo referencia ahora sí a la línea media. Entonces, por dentro de los vasos epigástricos son hernias directas y las que salen por fuera de los vasos epigástricos son hernias indirectas. ¿Ya? Esa es la nomenclatura que habitualmente se utiliza para describir una hernia directa de una hernia indirecta. Bien. Habíamos visto que la mayoría de los pacientes con hernias son hernias indirectas, y esto ocurre cuando se abre el orificio inguinal interno profundo y protruye una hernia. Este orificio inguinal interno o profundo, en una primera instancia, fisiológicamente está abierto, ¿no? Si nosotros recordamos el desarrollo embrionario, vamos a ver que este conducto inguinal sirve de paso en el varón para el cordón espermático. Primero, entonces, en la cavidad abdominal se forma el testículo, y el testículo, a medida que avanza el desarrollo embrionario, va descendiendo y tiene que atravesar este orificio inguinal interno profundo, y al atravesar sale por el orificio superficial y finalmente se va a localizar en la bolsa escrotal. Es decir, para que el testículo llegue a la bolsa escrotal, tiene que atravesar este orificio inguinal interno profundo. Por lo tanto, naturalmente, esto embriológicamente está abierto, este orificio. Pero cuando atraviesa el testículo, esto se cierra. Y al cerrarse, permite el paso solamente ahora al cordón espermático. Lo demás está cerrado, evitando, por lo tanto, que haya hernias. En los pacientes, por cualquiera de las causas o manifestaciones que aumenten la presión intraabdominal, va a haber una apertura de este orificio que ya se había cerrado. Y entonces así salen las hernias indirectas en este caso. Pero cuando no se cierra este orificio inguinal interno profundo, aparecen hernias en los niños, hernias congénitas. Y estas se denominan hernias indirectas congénitas y tiene que ver por la falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal. Para hacer un poco referencia a esto e ilustrar gráficamente, veríamos que en una primera instancia, en la parte embrionaria, vamos a tener dos cavidades, una cavidad peritoneal donde están las asas de intestino y una cavidad vaginal donde están la túnica interna y la túnica externa. Entonces hay dos cavidades o dos pseudocavidades embriológicas separadas por un segmento intermedio que corresponde al conducto peritoneo vaginal. Esto va a dar origen en última instancia, esta parte, al orificio inguinal interno profundo.
Entonces, cuando el testículo se forma, habíamos dicho, en el abdomen, este testículo tiene que atravesar esto para finalmente localizarse en la bolsa escrotal. Cuando no se cierra esto, se denomina falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal y por lo tanto aparecen hernias indirectas en los niños. ¿Ya? Eso es muy importante también que recuerden. Las hernias directas, si ustedes recuerdan, esas hernias directas salen por la pared posterior del conducto inguinal. Si viéramos otra vez la imagen, veríamos así nuestro conducto inguinal. Entonces las hernias directas salen por esta pared posterior. Por aquí salen hernias directas. No es frecuente la hernia directa en niños y gente joven, ¿no? Es más frecuente en los pacientes por encima de los 40 años. Y vamos a ver ahorita por qué no es frecuente en los niños. Si nosotros recordamos la anatomía que acabamos de ver, y para hacer un repaso anatómico, decíamos que las paredes del conducto inguinal están formados por elementos de la pared misma del abdomen, de manera que la pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, la pared inferior por el ligamento inguinal, la pared superior por el tendón conjunto, que va a formar los dos músculos oblicuo interno y músculo transverso, y habíamos visto que la pared posterior está formado solo por la fascia transversalis. Esta fascia transversalis es una fascia que es muy lábil, es casi elástica, se parece mucho al peritoneo parietal. Si ustedes toman con una pinza Kelly, pueden estirar y no les va a dar ninguna resistencia. Tomando en cuenta que del otro lado está la cavidad peritoneal, y habíamos dicho que en esta cavidad hay presión positiva que empuja a los órganos hacia la pared, es lógico pensar que como esta es una zona débil normalmente anatómicamente, por aquí deberían salir todos los elementos de la cavidad peritoneal, ¿no? Por aquí debería salirse todos los elementos hacia el conducto inguinal, y entonces todos los niños, adolescentes, jóvenes, etcétera, tendrían que tener una hernia inguinal. Pero esto no ocurre por un mecanismo que se denomina el mecanismo obturador. Este mecanismo obturador tiene que ver con la contracción muscular. Resulta que cuando nosotros aumentamos la presión intraabdominal, lo hacemos contrayendo nuestros músculos en la mayor parte de las veces. Es decir, cuando vamos a hacer la maniobra de Valsalva, estamos contrayendo los músculos abdominales. Y esa contracción precisamente es la que nos va a proteger o les va a proteger a la gente joven de las hernias inguinales directas. Cuando se contrae el músculo oblicuo externo, fíjense que sus fibras inferiores o su inserción baja es la inserción móvil y la inserción alta es la inserción fija. Para que haya una contracción siempre en lo posible debe haber un punto fijo y un punto móvil. Entonces, al contraerse de esa forma, las fibras van a ir en un sentido ascendente y posterior, es decir, se contrae y estira sus fibras hacia arriba y hacia atrás. Y al hacer eso, fíjense que este ligamento inguinal se tensa y esto se eleva. Al elevarse este ligamento inguinal, vean ustedes que se cierra parcialmente esta pared posterior del conducto inguinal, ¿no? Al elevarse, si quieren, este ligamento inguinal, entonces se cierra parcialmente esta pared posterior. Por otra parte, si ustedes recuerdan, el techo o pared superior del conducto estaba formado por el oblicuo interno y músculo transverso, y decíamos que su inserción es como un arco, así como están viendo, como si fuera un arco. Entonces, cuando se contrae este tendón conjunto, sus fibras se estiran de un lado y del otro y por lo tanto este arco se tensa, y al tensarse lo que va a hacer es descender el tendón conjunto. Entonces, cuando hay una contracción muscular, cuando se contraen los músculos, el ligamento inguinal asciende y el tendón conjunto desciende. Y entre ambos, vean ustedes, se va a cerrar la pared posterior del conducto inguinal y por lo tanto va a evitar que haya hernias directas. Por eso no es frecuente este tipo de hernias en gente joven. Es más frecuente esto en los pacientes añosos, los pacientes por encima de los 40 años. Bien, volviendo entonces ahora a lo que
estábamos viendo, ¿no? Decíamos la anatomía de esta región inguinal es muy importante, este conducto inguinal. Y aquí vemos precisamente esa anatomía, ¿no? Aquí estamos viendo los tres grupos musculares, oblicuo externo, oblicuo interno, músculo transverso. Aquí estamos viendo la fascia transversalis, etc. Y esto que están viendo es el conducto inguinal, que está ocupado en el varón por el cordón espermático y en la mujer por el ligamento redondo, que es un ligamento suspensorio del hígado, perdón, del útero. Entonces, la aponerosis del músculo oblicuo externo va a formar esta que es la pared anterior del conducto inguinal. Esa misma aponerosis habíamos dicho que se refleja hacia atrás formando el ligamento inguinal y ese va a formar la pared inferior del conducto inguinal. La pared superior está formada por estos dos músculos, oblicuo interno y músculo transverso, que al unir sus fibras forman el tendón conjunto. Estamos viendo esta que es la proyección posterior, donde vamos a encontrar la fascia transversalis y más lateralmente vamos a encontrarnos con el orificio inguinal interno o profundo, por donde salen los elementos que van a formar el cordón espermático. Y al mismo tiempo estamos viendo los vasos o la arteria y vena ilíaca externa. Ya habíamos dicho que antes que atraviesen este ligamento inguinal dan dos arterias, dan una arteria y una vena recurrencial que se conoce como vasos epigástricos inferiores, la arteria y vena epigástrica inferior, ¿no? Entonces vean ustedes, esa es la anatomía en esta región, ¿no? Si vemos esta imagen, vemos como si estuviéramos adentro del abdomen y estamos viendo desde la parte interna. Aquí vamos a ver, vean ustedes la sínfisis del pubis. Esto es el músculo recto anterior del abdomen, en este caso del lado derecho, aquí estaría del lado izquierdo. Esto que están viendo es el ligamento inguinal, que une entre la sínfisis del pubis y la espina ilíaca anterior superior. Estamos viendo además los vasos ilíacos externos. Vean ustedes cómo esos vasos emiten estas ramas, los vasos epigástricos inferiores. Además estamos viendo el orificio inguinal interno o profundo y estamos viendo la pared posterior del conducto inguinal. Además, aquí podemos ver el triángulo de Hesselbach, si ustedes recuerdan, borde externo del recto anterior del abdomen, ligamento inguinal y vasos epigástricos inferiores, ¿no? La teoría nos dice que las hernias que salen por dentro de este triángulo son hernias directas y vean que por dentro del triángulo está la pared posterior del conducto inguinal. Y las hernias que salen por fuera son indirectas, vean ustedes que hacia afuera está el orificio inguinal interno o profundo, ¿no? Esta es una imagen muy parecida a la que veíamos hasta hace un momento, desde la parte interna, vasos epigástricos inferiores, el orificio inguinal interno o profundo y la pared posterior del conducto inguinal. También en la parte interna vamos a ver algunos vestigios embrionarios como la cicatriz umbilical por una parte, el ligamento umbilical medio que en realidad corresponde al uraco. Este es un ligamento que, si ustedes recuerdan, une el ombligo con la vejiga, ¿no? Después vamos a encontrar el ligamento umbilical medio, mediano más bien, que corresponde a la vena umbilical obliterada, y el ligamento umbilical lateral, que corresponde precisamente a la proyección de los vasos epigástricos inferiores que decíamos, ¿no? Y en esta región vamos a encontrar tres zonas, así como están viendo. Una que es la zona supravesical, la que está muy cerca a la vejiga. Después vamos a encontrar la fosa interna, que es el sitio por donde salen las hernias directas, y por otra parte la fosa externa, que es el sitio por donde salen las hernias indirectas, ¿no? Si ustedes recuerdan, si estos son los vasos epigástricos inferiores, esta es la parte externa de sus vasos, el orificio inguinal interno profundo, y aquí estaría la pared posterior del conducto inguinal, y por lo tanto por ahí decíamos que salen las hernias directas. En esta imagen vemos igual, aunque en esta imagen vamos a ver además los nervios que acompañan al conducto inguinal. Estos nervios son importantes, que salen de la espina ilíaca anterior superior. Son tres troncos importantes que van a dar algunas ramas también importantes para la inervación, sobre todo genital, ¿no? Dentro de esos nervios está la rama femoral del nervio genitofemoral, que nos va a brindar irrigación de toda la región inguinocrural, inclusive el nervio iliohipogástrico, el nervio o la rama genital del nervio genitofemoral, incluso nervios que van a inervar el muslo, la pierna, etcétera, que también son importantes. Todo esto es importante porque en la cirugía, si no preservamos o no conservamos esos nervios, podemos tener dolores en estas regiones, y a veces dolores que son o pueden ser incapacitantes para el paciente. Hay muchas clasificaciones en relación a las hernias inguinales. Una de las que más se utiliza
es la clasificación de Nyhus para las hernias inguinales, y esta clasifica en 4 tipos. Tipo 1 y tipo 2 corresponden a las hernias inguinales indirectas, es decir, a las que salen por el orificio inguinal interno o profundo. La tipo 3 tiene que ver o se relaciona con las hernias directas, y las tipo 4 son hernias recidivadas. La tipo 1 entonces es una hernia inguinal indirecta que tiene un anillo inguinal interno normal, no está dilatado. Esto ocurre en las hernias pediátricas. Habíamos dicho en la falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal, entonces corresponde al tipo 1 de la clasificación de Nyhus. En cambio, la tipo 2 es una hernia inguinal indirecta con un anillo inguinal que está dilatado en el interno, y la pared posterior, inguinal posterior, está intacta. O sea, solo afecta la pared, al anillo orificio inguinal interno profundo. Y además no hay desplazamiento de vasos epigástricos inferiores profundos. Entonces, esta corresponde a las hernias inguinales indirectas adquiridas. La tipo 3 tiene que ver con un defecto de la pared posterior. Se subclasifica en 3 tipos, A, B y C. A es una hernia inguinal directa, la que sale por la pared posterior propiamente dicha. B es una hernia inguinal indirecta con anillo inguinal interno dilatado que comprime además medialmente y destruye la fascia transversal, el triángulo de Hesselbach, etc. ¿no? Estas son hernias grandes, como la hernia inguinoescrotal masiva o hernias por deslizamiento, o a las hernias en pantalón o mixtas que habíamos visto. La tipo C de la tipo 3 es una hernia femoral o crural. Y la tipo 4 ya habíamos visto que son hernias recidivadas o recurrentes. Estas pueden ser directas, indirectas, femorales, o combinadas o mixtas al mismo tiempo. Entonces, según la clasificación, esta es otra clasificación de Gilbert, clasifica en 7 tipos de hernias, desde las hernias pequeñas indirectas, medianas indirectas tipo 2, grandes indirectas tipo 3, tipo 4 directas que abarca la totalidad del piso inguinal, la pared posterior, tipo 5 diverticular directa, tipo 6 combinada o en pantalón, y tipo 7 femoral, ¿no? Entonces, esa es otra clasificación importante. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una hernia inguinal? Primero, fíjense que el paciente se queja de un dolor a nivel de la región inguinal, sobre todo cuando hace algún esfuerzo físico, ¿no? Es muy típico preguntar que si le duele cuando el paciente hace algún esfuerzo, como la maniobra de Valsalva, el tos, levantar algo pesado, etc. Entonces ahí va a sentir dolor. Al principio puede que no se vea nada en la piel del paciente, porque la hernia no nace de un orificio netamente grande, sino que nace de orificios pequeños que con el pasar del tiempo van incrementando el tamaño. Es decir, al principio probablemente el orificio herniario va a ser de milímetros, 2, 3 milímetros, y cada vez que el paciente posterior a ello haga un esfuerzo físico, ese tamaño del anillo va a ir creciendo, dilatándose, hasta hacerse notablemente visible en la pared abdominal, ¿no? Entonces al principio solo siente dolor cuando hace esfuerzo físico, y después ya empieza a ver la protrusión de una masa en la región inguinal cada vez que el paciente hace algún esfuerzo físico. Muchos pacientes aprenden a reducirse, se recuestan, se hacen masajes, etcétera, y se reduce el contenido. Si no se opera, esto puede ir creciendo cada vez más este anillo, y como la presión es positiva del abdomen, puede salirse todo el contenido al saco de la hernia, ¿no? No es tan infrecuente ver hernias gigantes, antes llamadas monstruosas, de la región inguinal que puede llegar hasta la rodilla inclusive, ¿no? El escroto crece hasta la rodilla y el contenido es casi todo el contenido de la cavidad abdominal propiamente dicha. Entonces, si vemos al examen físico, vamos a ver en el paciente que al hacer la maniobra de Valsalva o al pedir que haga un esfuerzo, vamos a ver cómo protruye en la región inguinal esa hernia. De nuevo. Entonces, si nosotros vemos al paciente y le pedimos que haga algún esfuerzo, que vaya a toser o que levante los 2 pies sin doblar las rodillas, vamos a ver una imagen en esta región. Vean ustedes cómo protruye y se reduce, ¿no? En este caso, con la maniobra de Valsalva. Esto es lo que habitualmente ocurre en los pacientes con hernias, ¿no? Hasta aquí podemos sospechar de una hernia inguinal, no sabemos si es directa, indirecta, etcétera, ¿no? Solamente vamos a sospechar, y además con la anamnesis que el paciente nos ha contado de que siente dolor durante el esfuerzo físico y que ha visto además o ha notado la protrusión de una masa. Lo siguiente que hacemos es la exploración física, y fíjense que para explorar a un paciente hay que hacerlo de pie. Es mejor explorar cualquier tipo de hernia en un paciente de pies, porque por la gravedad vamos a poder ver el contenido o el saco de la hernia.
Entonces, lo siguiente que hacemos es un tacto del conducto inguinal a través de la maniobra del Landívar. Reducimos la hernia, introducimos el dedo índice, por supuesto enguantado, en el conducto inguinal. Si queremos introducir directamente en la piel del paciente, va a ser muy difícil porque la piel no es elástica y porque le va a doler al paciente. Entonces, para poder hacer un buen tacto del conducto inguinal, tenemos que reducir el escroto. Es decir, tenemos que irnos hasta la mitad del escroto, por eso las manos tienen que estar con guantes, y se debe el escroto reducir en el conducto inguinal. Y van a ver que con eso su dedo se va a perder en el conducto inguinal y no le va a producir dolor al paciente. Probablemente sí una molestia, pero no dolor, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, con nuestro dedo en el conducto inguinal vamos a poder identificar esto que es el orificio inguinal interno profundo, y aquí estaría la pared posterior del conducto inguinal, tomando en cuenta que todo esto es el conducto inguinal. Entonces, con el dedo en el conducto inguinal pedimos al paciente que haga la maniobra de Valsalva, y la teoría nos dice que si el saco de la hernia nos golpea la punta del dedo y nos empuja en este sentido, la hernia es indirecta. Y por otra parte, si el saco nos golpea el dorso de la mano, del dedo más bien, y nos empuja hacia adelante, la hernia es directa, ¿no? Se puede hacer también combinaciones como la maniobra de la Landívar modificada, en la que se utiliza la otra mano del explorador y esa mano va a tapar este orificio inguinal interno profundo. Hacemos una presión con la otra mano, luego con el dedo índice vamos a palpar este conducto inguinal y pedimos otra vez al paciente que haga la maniobra de Valsalva. Si vemos que no protruye nada, entonces hablamos de que la hernia es indirecta porque estamos tapando con otra mano este anillo. Y si a pesar de esto protruye una hernia, entonces consideramos que la hernia es directa porque no estamos tapando la pared posterior del conducto inguinal. Este tacto del conducto inguinal tiene una regla. Las hernias derechas se palpan con el índice derecho y las hernias izquierdas con el índice izquierdo, ¿no? Todo eso es muy importante de que vayamos a recordar. Bueno, en honor al tiempo vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar con estudios de imágenes y ya con el diagnóstico de las hernias inguinales. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor.